versículo 6. Amén. Filipenses 1:6. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Hemos leído Filipenses y Filipenses ha sido un libro hermoso, también que nos ha ministrado, nos ha ayudado, y vemos que el escudriñar la palabra de Dios es buena para nuestras vidas. ¿Ven? Hoy quiero hablar bajo el tema: ¿por qué permite Dios que sus hijos sean probados? Amén. Repito una vez más. ¿Por qué? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué permite Dios que sus hijos sean probados? Amén. Y para esto tendríamos muchas respuestas, o quizás no tendríamos ninguna, ¿cierto? Porque nosotros no somos soberanos, mas Dios sí es soberano y conoce todas las cosas. Entonces, para responder a esta pregunta, hoy vamos a irnos a escudriñar la vida de un hombre que todos conocemos. ¿Amén? Un hombre que era bueno, que era un hombre justo, que era un hombre honesto, y este era Job. Amén. Y vamos a ver qué pasó con su prueba, qué hizo cuando estuvo en prueba, cuando estuvo en momentos difíciles, en días duros, ¿cierto? Y vamos de pronto a tomar comparación con nosotros, a ver qué hace. Gloria al Señor. Dios permite diferentes pruebas y adversidades y sufrimientos en nuestras vidas. Primero que necesitamos saber, Él lo hace porque tiene un propósito. ¿Amén? ¿Por qué permite Dios que sus hijos sean probados? Porque Él tiene un propósito. Y tú y yo diremos, o podríamos decir, que tratamos de vivir una vida que agrada a Dios, ¿cierto? Que tratamos de orar, tratamos de buscar o conocer a Dios a través de su palabra, que amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Que tratamos de agradarle a Él, de servirle a la casa del Señor. Podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que justificarían el que no haya necesidad de pruebas en nuestra vida, que no haya necesidad de cosas duras o días difíciles, días oscuros, ¿cierto? Y podríamos decirle, es que no hay necesidad porque yo trato de agradar a Dios, porque yo busco a Dios, porque yo soy una hija de Él, porque yo estoy bautizada, tengo un don, tengo dones, tengo todos los dones y yo lenguas y hago muchas cosas y no habría justificación a que Dios, ¿cierto?, me pasara por una prueba o me pasara por días difíciles o duros, o porque Dios las permite en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y esto nos pasa. ¿Y por qué Dios me pasa por pruebas si soy su hijo? ¿Cierto? Es una pregunta que a veces nos hacemos. O nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿O por qué me tocó pasar esto a mí? ¿O por qué me toca vivir esto a mí? Nos preguntamos, y solo nos preguntamos eso es cuando pasamos por esos días, ¿cierto? Nunca nos preguntamos cuando estamos por fuera, bueno, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿O qué vas a permitir en mi vida? ¿O qué vas a hacer en mi vida? Pero su palabra nos dice aquí, como leíamos en Filipenses 1:6, dice, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena obra la perfeccionará. Así que teniendo esto como base, para entender que Él nos perfecciona, ¿cierto? Y hace su buena obra en nosotros. Él nos perfecciona y cumple su propósito a través de esos días difíciles, a través de esos días duros. Porque dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿cierto? Él comienza la obra, pero Él la termina, ¿ven? Él la va a terminar. Y eso es algo que tú y yo debemos saber como hijos de Dios, que si nos ponemos en sus manos, ¿verdad? No lo veamos en el sentido en que nos vamos a poner para que Dios haga con nosotros lo que quiere de manera negativa, ¿cierto? O que Él se le antoja de darnos una enfermedad o mandarnos un problema, no, sino que cuando nos ponemos en sus manos, entendemos que Él perfeccionará su obra en nosotros. ¿Hasta ahí estamos claros, iglesia? Hasta ahí vamos bien, amén. Entonces, preguntamos, bueno, ¿por qué a mí?
¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y hoy quiero que veamos la historia de Job. Vamos a ir a Job capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Amén? Job capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Gloria al Señor. Job 1. Listo. ¿Estamos todos ahí? Dice entonces, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de varón más grande, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué buen padre era Job. Amén. No solo era un gran hacendado, digámoslo de esa manera, o no solo era un gran hombre que tenía muchas riquezas y que por supuesto era un hombre perfecto y recto y temeroso delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Pero también era un buen padre, gloria a Dios. Tenía su familia. Entendemos que al tener su familia, y aunque no se nombra su esposa, su esposa está implícita en estos 5 versículos, amén, ya que pues sin esposa no habría hijos, sin mamá no habría hijos, amén. Dice que era muy rico y nos habla, la Biblia cuando nos cuenta detalles, nos habla de que era muy rico realmente, cuando nos dice que tenía 500 yuntas y nos da todo este tipo de especificaciones, magnitud de lo que era Job, o el hombre que era Job, ¿verdad? Y este era un gran hombre, un hombre muy fuerte, muy valeroso, un hombre que era conocido con todos los orientales, es decir, era un hombre poderoso, digámoslo de esa manera. ¿Amén? Job era líder de su familia, pero bien, como les digo, era sacerdote de su hogar. Me llama mucho la atención cómo muestra una preocupación por la vida espiritual de sus hijos, cómo él entendía y se presentaba a sacrificio y oraba por ellos, diciendo o temiendo, si mis hijos pecan o pecaran, yo voy a ofrecer sacrificio por ellos. Era un sacerdote de hogar. Podríamos decir que era un hombre que tenía muchísimas cualidades, ¿verdad? Claro, tenía sus defectos, pero eran más las cualidades lo que lo hacían valeroso, lo que lo hacían grande. Y esto no dejaba, digamos, todo esto era Job, no dejaba de decirnos que Job se consideraba a sí mismo también un hombre que pecaba, ¿verdad? Porque por eso él iba y se presentaba y presentaba sacrificio, presentaba holocausto. Eso nos deja ver que Job, aunque era grande, era temeroso y bueno ante los ojos de Dios, él se consideraba a sí mismo pecador, ¿cierto? Se consideraba que necesitaba ir a la presencia de Dios y presentar holocausto, presentar sacrificio para ser perdonado, para ganarse el favor del Señor. Amén. Tenemos esto por esta parte. Y seguimos aquí en el versículo 6 y dice, ¿dónde vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios? Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
no le has cerrado, no has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí unas particularidades, ¿cierto? Satanás debe rendir cuentas ante Dios, ya que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cierto? Dice, de andar y rodear la tierra. Puede estar Satanás en un solo lugar. No puede saber lo que pensamos y tampoco conoce nuestro futuro. Mas Dios, que es todopoderoso, sabe y conoce nuestro corazón y conoce nuestros pasos, gloria al Señor. Así que, teniendo esto como base, o esta breve historia aquí como base, vamos a partir de 4 momentos que vivió Job a través de su prueba. Amén. El primer momento que vivió Job es cuando Job es probado. Amén. Y es que todos en nuestras vidas, en muchos momentos, somos probados de diferentes maneras y en diferentes circunstancias, ¿cierto? El primer momento es cuando Job es probado. ¿Tú has sido probado? Amén, ¿verdad? Todos hemos sido probados de alguna manera. Hemos sido procesados de alguna forma. Y esto es porque la buena obra se está haciendo en nosotros. Jehová la está perfeccionando, gloria al Señor. Entonces, dice que Job es probado. Y sé que todos sabemos cómo Job es probado. Dice el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron la espada. Yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria al Señor. Pierde todas sus posesiones, pierde sus hijos, pierde todo su ganado, pierde todas sus riquezas y también pierde su salud. También vamos a verlo un poco más adelante. Él se desgasta emocionalmente. Él está pasando por un momento muy duro, ¿cierto? Y Job no comprendía por qué sufría. Job no entendía por qué estaba sufriendo. Quizás podríamos decir que la explicación o la respuesta la tiene solo Dios, amén, y la tendremos en el cielo. A cualquier prueba que a veces estamos pasando, la respuesta la tiene Dios, amén. Nosotros no somos, por más pastores o títulos que una persona tenga, no somos lo suficientemente sabios para entender el por qué o el propósito. Podríamos de pronto dar un consejo o decir, suponer algo, pero la respuesta la tiene nuestro Dios.
A través de su palabra entendemos que es natural, ¿cierto?, resistirnos a pasar por pruebas. ¿A quién le gusta pasar por pruebas? A nadie, ¿cierto? A ninguno nos gusta pasar por pruebas, porque no somos, nuestra naturaleza no nos da para pasar por pruebas. Nos gusta una vida feliz, tranquila, sin problemas, que todo esté bajo nuestro control. Pero el pasar por pruebas hace parte de nuestro andar cristiano. Amén. Hace parte de ser hijos de Dios. Y no quiere decir que en Dios la vida sea triste, llena de problemas, llena de pruebas, de desiertos. Pero sí hay momentos donde tenemos que asumir un proceso o asumir una prueba en nuestras vidas. Y no quiere decir que los que no conocen de Dios no pasen por pruebas. Por supuesto, también los hacen. Por el tener problemas y dificultades aparte de nuestra vida. Y es imposible eludirnos de esa responsabilidad o de ese momento que nos toque a nosotros. En el camino, ¿cómo tomamos, cierto? O qué posición tenemos cuando tenemos un momento difícil en nuestras vidas. Podríamos decir aquí de primerazo, ¿verdad?, que Job fue un hombre bueno y justo. Amén. Nunca reconoció ningún despropósito ante Dios por lo que estaba pasando. Y si entramos un poco en detalles, Job estaba pasando por un momento muy duro, porque no solo estaba en quiebra, digámoslo así, no tenía absolutamente nada, estaba pasando por un luto, ¿cierto? Por la situación que todos sus hijos estaban muertos, ya no tenía hijos, ¿cierto? No tenía familia y tenía que convivir con todo esto, lo cual no era. Cuando miramos nuestra posición en el camino de la fe, en este camino que estamos llevando, empezamos a ver si nuestra fe realmente es genuina o tambaleamos en ella de un lado a otro. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué posición asumimos en medio del EVA? Gloria al Señor. Así que yo con seguridad puedo decirles que Job sabía cuál era su posición, ¿verdad? Acabamos de leerla en el versículo 21, ¿cierto? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, ¿verdad? Y dice, Jehová dio, Jehová quitó y el nombre de Jehová sea bendito, gloria al Señor. Él sabía su posición, él entendía, ¿cierto? Que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado, pero que también Dios se lo podía. Cuando él vive la prueba, o vive la prueba, la está viviendo en ese momento, entiende que hay un momento donde él reconoce que Dios le dio las cosas, pero Dios también se las quita y no atribuye ningún despropósito negativo contra Dios. ¿Es esa nuestra actitud cuando tenemos un momento de prueba? ¿Es esa nuestras palabras cuando pasamos por un momento difícil? Y es bueno que reflexionemos en esto, amada iglesia, entender y saber qué posición tenemos en el camino de la fe. Amén. ¿Qué posición tenemos? Gloria al Señor. Así que entendemos que todo esto tenía un propósito en Dios, pero a veces cuando hay una prueba, vienen más pruebas. ¿Cierto? Y no es que vengan más pruebas en sí, sino que todo hace parte de la prueba. Me explico. Cuando estamos en una situación difícil económica y resulta que afortunadamente nos roban el celular, nos roban las tarjetas y decimos, Dios mío, ¿pero por qué? Si ya estoy pasando por un momento difícil y todavía me roban el celular. ¿No les ha pasado? Amén, nos pasa que nos preguntamos por qué todo se nos junta en un momento. Gloria al Señor. Pero en sí no es que vengan más pruebas a nuestras vidas o que vivamos 8 pruebas al mismo tiempo. Lo que pasa es que todo hace parte de una sola prueba. Amén. Todo hace parte de una sola prueba. A Job podría haber tenido tiempos para perder sus riquezas, otro tiempo para perder a sus hijos, otro tiempo para estar mal emocionalmente, mal espiritualmente, pero no, él tenía todo al mismo tiempo.
Es decir, que no era solo una prueba, no eran muchas pruebas, era una prueba la que estaba pasando, sino que todo estaba junto, todo estaba reunido. Gloria al Señor. Vamos a ir a Mateo 5:45. Amén, iglesia. Mateo 5:45 rápidamente. Gloria al Señor. Y leemos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Y eso es algo que quiero que sepamos como iglesia. Amén. Que Dios hace salir el sol para buenos. Amén. No es que Dios esté en contra de nosotros, sus hijos. No es que Dios no la tenga, digámoslo en unas palabras muy diplomáticas, ¿cierto? Que esté encima de nosotros, haciéndonos el mal o haciéndonos sufrir, porque no es así. Gloria al Señor. Su palabra dice que hace salir el sol a buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, iglesia. Es decir, que para todos hay momentos duros. Él hace salir la lluvia para el que tiene casa como para el que no la tiene. Amén. Así es, y Él es soberano y Él sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces, quiero que reflexionemos en el primer momento que pasó Job. El momento es cuando Job es probado. Amén. El primer momento es cuando Job es probado. Y es la actitud o la posición que toma Job cuando es probado, ¿cierto? En el camino de su fe. Él entiende que Dios es el soberano. Amén. Esa es la enseñanza que me deja Job, que él entiende que Dios es el poderoso, que Dios hace como Él quiere. Claramente, cuando nos pasa a nosotros, no lo pensamos de esa manera. No pensamos que tan buenos, porque Dios es así, que Dios es soberano. No pensamos en eso, sino que nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pero ¿por qué nos pasa esto si buscamos de Dios, si somos así, si somos de tal manera? Amén. Pero recordemos que Él está perfeccionando la buena obra en nosotros, iglesia. Entonces, hasta ahí vamos en el primer momento, porque Job es probado. En el segundo momento, Job busca respuestas. Y yo creo que es algo natural. Job es tan mortal como todos nosotros, o fue tan mortal como todos nosotros, tan común y corriente como todos nosotros. Job empezó a buscar respuestas. El segundo momento, él empieza a indagar, él empieza a preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Ya había perdido todas las cosas, ya había pasado todo este momento y se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y empieza a tratar de buscar respuestas. Y aquí viene una parte muy importante en la vida de Job, o en la parte que leemos de la vida de Job, ¿amén? Porque esta no es toda la vida de Job, esta es una parte. ¿amén? Y encontramos 4 amigos que tratan de contestar el por qué Job está pasando por esta prueba. ¿Amén? Y es que es de humanos preguntarle al pastor, preguntarle a la mamá, preguntarle al hermano, al líder, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Tratar de entender la prueba. Eso es lo que está haciendo Job. Tratar de entender por qué está pasando por ese momento difícil en su vida. Así que Job, aquí en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Ahí en su Biblia, acompáñenme y leamos juntos. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Dice el versículo 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba, que su dolor
era muy grande. Gloria al Señor. Así que vemos que Job tenía amigos como tú y como yo. Quizás los consideraba más familia que amigos, ¿verdad? Eran sus amigos íntimos, sus amigos cercanos. Dice que ellos vinieron a consolarlo, a pasar este momento con él, a acompañarlo, como quizás cualquiera pasaría un momento con nosotros, ¿verdad? Un momento de prueba normal. Y dice que se sentaron con ellos a entender también qué le pasaba a Job, pero no hablaron ninguna palabra. El punto está, o digamos que la controversia, ¿cierto? Está en que ellos trataron de dar una respuesta a Job. Ellos trataron de buscar una respuesta, porque Job se preguntó durante el capítulo de Job. Recordemos que Job se pregunta por qué Job, aunque no se queja, digamos, de pregunta y dice, pero ¿por qué me pasó todo esto? Si soy un hombre recto, soy un hombre bueno, ofrezco holocausto, busco a Dios, oro, me congrego, ayudo al prójimo, soy un buen padre, soy una buena madre de familia, soy una buena esposa, una buena hija, ¿cierto? Entonces Job también tiene este momento donde se pregunta y dice, bueno, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y sus tres amigos vinieron a darle respuestas a su prueba. Y aquí no es que esté el error, pero sí está el desenfoque que muchas veces le damos a nuestras pruebas. Amén. Empezamos a indagar con quien no debemos hacerlo. Empezamos a tratar de entender lo que otros nos dicen. Y al que debemos ir o entender la prueba es a nuestro Dios. Quiero que veamos las respuestas de los hijos de Job. La primera que nombra, ¿cierto? Dice, Elifaz tenamita. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Dice, Elifaz reprende a Job. Vea lo que le dicen sus amigos, ¿cierto? Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta te turbas. ¿No es tu temor a Dios? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus cambios, de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Gloria al Señor. Entonces, vemos que Elifaz lo que hace es reprender a Job. Y sus palabras son un ataque a Job, ya que él no encuentra paz en ese momento. Y es que está bien no tener paz en medio de la tormenta. Aunque se nos pide paz, está bien no sentir la paz. Amén. Porque nos sentimos angustiados, preocupados, tristes, ¿verdad? Y no hay paz en nuestra vida. Y Elifaz viene y con sus palabras ataca a Job y le dice, mira, tú que esforzabas al débil, tú que dabas aliento al cansado, ¿y ahora tú qué? Le pregunta y le dice, ¿cierto? Le hace esas preguntas, pero lo está reprendiendo. Así que las palabras de Elifaz son diciéndole, digamos que en pocas palabras, tú supones que Dios no castiga al inocente, sino al malo. Es decir, que Elifaz y que su prueba había venido no porque él fuera inocente, sino porque era malo. Amén. Esa es la primera respuesta de un amigo que se llamaba Elifaz. Quiero que vayamos a la segunda respuesta de su amigo, de su segundo amigo que se llama Bildad. Amén. Hoy estamos estudiando la palabra del Señor. Job, capítulo 8, versículo 1 al 7. Dice, Bildad proclama la justicia de Dios. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablaréis tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia?
Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y a tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y hemos leído esta palabra muchas veces. Amén. Y decimos, sí, mi postrer estado será muy grande. Pero esta era la respuesta de Bildad para Job, tratando de entender la prueba que Job estaba pasando. ¿Cierto? Bildad fue al grano. Él no se andó con tapujos, ¿cierto? La respuesta es, mira, Dios castiga a los malos, ¿cierto? Y el argumento es que Dios aborrece al malo. Esa fue la respuesta de Bildad. Así que le dijo, mira, tus hijos pecaron contra él, así que todos ya fueron condenados. Todos están pagando por ser pecadores. Como diciéndole, mira, no te preguntes más por qué, sino pues es que ellos pecadores y por eso están recibiendo su castigo o su remuneración. Amén. Entonces, y le dice, mira, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y le dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Es decir, que en Bildad también había una palabra, había juzgamiento, ¿verdad? O sea, él estaba juzgando a Job porque también lo pecado. Aparte que ya le estaba diciendo, mira, tus hijos son pecadores, pues ya están pagando por ser pecadores, ¿verdad? Así que en esa búsqueda de Job, de tratar de encontrar respuestas, encontramos que no eran las respuestas correctas, que a veces no tenemos que buscar en el que creemos más espiritual o en el que creemos más, más hombre o mujer de Dios, sino que tenemos que ir a Dios y no tratar de entenderlo, pero sí entender el propósito de la prueba en nuestras vidas. Amén, iglesia. Dice entonces que tenemos a Elifaz y a Bildad que juzgaron a Job, lo argumentaban, ¿cierto? Porque creían que era pecador, porque decían, es que Dios aborrece a los malos, por eso te está pasando esto. Es que Dios no acepta al injusto, al pecador, entonces por eso Dios te está castigando. Vamos a ir con Zofar, el tercer amigo, y a Job 11, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Y dice, respondió Zofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Gloria al Señor. Vea cómo fue Zofar. Zofar también fue duro e insultante con Job. Son esos amigos que uno no quiere cuando uno está mal, ¿verdad? Son esas personas que uno quiere que estén más bien lejos y no cerca cuando estamos llorando, cuando estamos pasando un momento. Y sí que a veces esos amigos, ¿cierto? Cuando uno está pasando por momentos duros, tú eres así, es que tú eres de tal forma, es que tú eres de tal manera. Y que uno, la verdad, prefiere tenerlos lejos. Pero Zofar fue duro, insultante, ¿cierto? Le dice, mira, Job, tú hablas mucho porque tú eres culpable, ¿cierto? Le dice, tú hablas demasiado porque te estás tratando de justificar. Qué palabras tan duras para Job. Yo creo que Job no estaba recibiendo ni ánimo, ni aliento, ni fortaleza. Yo creo que Job estaría mucho peor después de todas esas palabras. Zofar le exhorta al arrepentimiento para que pueda ser restaurado. Esas son las respuestas de nosotros, hombres. Amén. No, mira, pídele perdón, arrepiéntete para que puedas. Elifaz, Bildad
no eran mejores que Job, amén, no podríamos decir que fueran peores, por supuesto, pero no mejores para decirle eso, para exhortarlo, para regañarlo, para decirle, o sea, ¿quiénes se creían ellos que conocían más a Dios, verdad? Sus palabras eran insultantes, eran fuertes y duras contra Job. Y Job, por supuesto, yo imagino que entraría en unos conflictos emocionales muy fuertes porque no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Vamos a ir a Job 32, amén, vamos a avanzar muchísimo en la historia. Por supuesto, es muy bueno leer toda la historia, amén, y conocer a Job a través de la prueba. Gloria al Señor. Job capítulo 32, Job capítulo 32, aquí exactamente vamos a buscar, versículo 1 al 5. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Amén. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job. ¿Quiénes? Los tres amigos. Por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ellos trataron de justificar la prueba de Job, pero aún así también percibían y decían, Job es un hombre bueno, es un hombre justo. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban que responder aunque habían condenado a Job. ¿Sí? Eso es lo que hacen los que están a nuestro alrededor. Nos condenan. Ya nos tienen con un pie en el infierno y uno aquí en la tierra, ¿cierto? Y dice que Eliú estaba encendido en ira. Y dice el versículo 4, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros, pero Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Quiero que hagamos un paro aquí, un acto aquí, amén. Y es que este amigo, ¿verdad? Estaba encendido en ira contra Job porque se justificaba a sí mismo, pero también contra los amigos que condenaban a Job. Y les dice, yo esperé porque ellos tienen más experiencia, ellos saben más, y por eso yo esperé a que ellos, ¿cierto?, hablaran primero. Pero ahora quiero decir lo que yo creo, gloria al Señor. Así que quiero que vayamos al capítulo 33, más adelante, del versículo 1. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que está en mis labios lo hablarán con sinceridad. Un amigo sincero, un amigo honesto. Por cierto, los otros también eran honestos, pero estaban con... Amén. Y llega y dice, y quiero que vayamos directamente al versículo 9. Amén, porque quiero que leamos desde ahí. Dice, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él busca contra mí y me tiene por su enemigo. Pues mis pies en el cepo puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, ¿verdad? Dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Le está diciendo, mira, ¿quién eres tú para pelear con Dios? ¿Por qué peleas contra Dios si él no tiene que justificarse? ¿Se ha dado cuenta que cuando cometemos algún error, tratamos de justificar nuestro error? Decimos, ay, sí, es que yo lo hice, pero es que yo estaba así, o de alguna forma hice esto, o esto me pasó por esto, ¿verdad? Porque tratamos de justificar nuestro error. Entonces, este amigo le dice, mira, Dios no se va a justificar. Dios no tiene por qué argumentarte ni a ti, ni a mí, ni a Job, ¿cierto? El por qué hace algo. O sea, él no te dice, mira, yo decidí darte hijos porque esto y esto y esto. Él no tiene que hacerlo. Es cuestión de entender a Dios el por qué lo hace. Claramente es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y muy difícil aceptarlo.
Entonces veamos lo que dice el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Gloria al Señor. Qué hermosas palabras las de Liu. Y Job estaba siendo reprendido también a través de estas palabras, o no reprendido, pero sí exhortado. Estaba siendo confrontado porque le decía, ¿por qué no se va a justificar contigo, ni te va a dar argumentos, ni razones del por qué estás pasando por esta prueba? Gloria al Señor. Y me imagino que fue muy duro para Job entender todo esto, gloria a Dios. Y entiendo que este segundo momento que pasó Job fue un momento duro porque sus tres amigos fracasaron con sus argumentos en convencer a Job, ¿cierto? Ya que él se justificaba ante ellos y ante Dios, gloria a Dios. Y esto nos hace ver que no necesitamos justificarnos con los que están a nuestro lado, sino entender el propósito de la prueba, entender cómo Dios me está perfeccionando, cómo Dios está haciendo que mi carácter se parezca para que sea un mejor hijo o una mejor hija para Él, para que sea digna de llevar el nombre de cristiano o ser seguidor o seguidora de Cristo. Gloria al Señor. Y me gusta este segundo momento. El primer momento es cuando Job pasa la prueba. El segundo es cuando busca respuestas. Y es que es de humanos y es natural para nosotros buscar pruebas, buscar respuestas y entender qué es lo que pasa. Es muy importante tratar de entenderlo. Pero lo llevamos a una realidad. Realmente decimos, sí, Dios, yo te entiendo todo perfectamente y te voy a obedecer. No es así. Amén. Buscamos respuestas y Job nos muestra que por ser más bueno, más grande y recto ante los ojos de Dios, él también trató de buscar respuestas, de entender qué era lo que le estaba pasando. Aquí viene el tercer momento de Job y es cuando Dios contesta a Job. Amén. Y si se da cuenta, todos tenemos partes en nuestra vida. Amén. Cuando nos llega la prueba, después de que ha pasado y seguimos inmersos en ella, pero un momento cuando quizás no estamos saliendo, pero entendemos la respuesta de Dios. Y Job no había salido de la prueba. Recordemos que en todo este momento él seguía en prueba. Así que cuando Dios nos contesta, no es porque ya salimos de la prueba, es porque quizás aún estamos inmersos y todavía mucho más al fondo, tratando de entender qué tenemos para con nosotros. ¿Por qué nos permite un día duro? ¿Por qué nos permite meses fuertes? ¿Por qué nos está permitiendo toda esta situación en nuestras vidas? ¿Por qué? Y no es que ya hayamos salido de la cuarentena ni de toda esta situación, pero estamos tratando de entender por qué Dios por qué nos metió a las casas, por qué estamos buscándolo de esta manera, ¿verdad? Y es normal preguntarnos esto. Y me gusta mucho esta parte, yo creo que es la más linda y ya vamos aquí avanzando para poder terminar esta predicación. Dice, cuando Dios contesta a Job, es el tercer momento, ¿verdad? Job sigue en prueba, pero hay una contestación de parte de Dios. Job 38, ¿ven? Vamos a ir a Job capítulo 38. Gloria a Dios. Dice entonces, del versículo 1, vamos a leer y vamos a tomar apartes porque realmente el capítulo es muy largo. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, quiero que preste mucha atención, o conmigo, si necesario subraye, póngale marquitas, pero escuchemos esta hermosa palabra. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién está hablando? Respóndase ahí que acá los estoy viendo. ¿Quién está hablando? Mire, dice, entonces respondió Jehová a Job. Dios, ¿verdad, Señor? Jehová. Es que acá los estoy viendo, entonces necesito que estemos claros, amén. Gloria al Señor. Entonces dice, versículo 3, ahora ciñe con varón tus lomos, yo te preguntaré
y tú me contestarás. Y yo me imagino esa conversación entre Job y Dios. Yo no imagino, yo creo que Job ni podría levantar la cabeza, ¿cierto? Estaría postrado tratando de entender todo lo que las preguntas que le hizo a Dios. Y Dios le dice, bueno, yo te voy a preguntar y ahora tú me vas a contestar. Amén. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Dice, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Pobre momento el que vivía Job, ¿amén? Aunque era un momento grande, ¿no? Era un momento duro para Job, ¿amén? Porque es cuando Dios le dice, mira, ¿tú dónde estabas cuando yo le dije al mar que hasta aquí llegabas? ¿Tú dónde estabas cuando yo puse los cimientos de todo este mundo, la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice muchas cosas? Amén, todo lo que leíamos. Dice, cuando puse la piedra angular, cuando faja la oscuridad, ¿dónde estabas tú? ¿Qué creen que le respondió Job? ¿O qué le responderíamos nosotros si nos fuera la pregunta para nosotros? No estábamos ni en sueños, ni en absolutamente nada. Nos está tratando de decir, ¿quiénes son ustedes o quiénes somos nosotros para andar peleando contra Dios? Para andar quejándonos contra Dios, para hacerle preguntas y decirle, ¿dónde estás? Porque ¿quiénes somos nosotros? Amén. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Le está diciendo, mira, yo soy el creador. Yo fui el que te creé, yo fui el que te formé, yo fui el que te hice. ¿Tú por qué? ¿Dónde estabas? Si tú no estabas, si tú no, digámoslo en cierta forma, no éramos nadie o no somos nadie realmente. ¿Amén? Dice que somos polvo y al polvo volveremos. Y si vamos a barrer polvo, el polvo no es nada. Amén. Gloria al Señor. Así que es muy duro lo que pasaba Job, pero Dios le estaba contestando. Dios muestra su yo tengo el control de todas las cosas. Lo confrontó. ¿Y lo confrontó en qué sentido? Mostrándole su poder y su majestad. Amén. Le estaba mostrando que él era el que tenía el poder, que él era el que tenía la majestad. Gloria al Señor. Y quiero que leamos desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Ahí párenle, tú sabes todo esto, porque fue una serie de preguntas que dice que Jehová le empezó a preguntar a Job. Pero paren el versículo 18 y dice, declara si tú sabes todo esto. Y evidentemente Jehová siguió, o Dios siguió hablando a través de muchas preguntas. Y es hermoso que podamos leer todo este capítulo, gloria al Señor, pero quiero que vayamos ahora al capítulo 40. Amén. Es que aquí toca avanzar mucho porque realmente es muy largo. Entonces dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es de sabios iglesias contenderos? No, amén. Y entonces respondió Job a Jehová. Llegó el momento en que Job respondió a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca.
Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. ¿Qué tuvo que hacer Job? No responder nada, decirle, mira, yo soy vil, yo no soy nada, absolutamente nada, y no voy a responder. Dice que se llevó su mano a su boca, porque entendía que él no tenía que contender más con Dios, gloria al Señor. Así que, bueno, aquí empieza también Job a hacer una serie de preguntas a Dios y es hermoso leernos todo este capítulo de Job, gloria al Señor. Y acá entendemos, ¿verdad? Que no es de sabios contender con Dios, no es de sabios pelear con Dios, no es de sabios estar preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Si yo no he sido malo, si yo no he hecho esto. Dicen, no es bueno contender con Dios. La respuesta está en que Dios es soberano y hace como Él quiere. Así que pregunta a nuestra predicación, ¿verdad? A nuestra predicación es, ¿por qué permite Dios que sus hijos sean probados? Iglesia, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Amén. Que anote esas respuestas, si le es posible, pégale allá en un letrero muy grande y acuérdese de la prueba de Job. Amén. Porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Amén. Dice que cuando hay que cuidar nuestra mente de comenzar a pensar cosas que no agradan a Dios. Amén. Hay que cuidarnos de lo que hablamos con nuestra boca. Gloria al Señor. Job, a pesar de toda esta situación, se mantuvo fiel hasta el último momento. Gloria al Señor. Se mantuvo fiel. Quiero que veamos el último momento que ya es la conclusión de esta enseñanza y es la número 4. Recordemos que tuvo 4 momentos. El primero, hagamos un pequeño resumen. Job es probado. 2, Job busca respuestas. 3, Jehová contesta a Job o Dios contesta a Job. Y 4, Job es restaurado. Job es restaurado. Job capítulo 42 y vemos las palabras finales de Job en esta mañana o ya casi tarde, gloria al Señor, ya, de gloria a Dios. Y dice aquí, el versículo del 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria al Señor. Y sé que muchos hemos leído esta parte de Job muchísimas veces y entendemos y sabemos por qué Job expresaba estas palabras. Y es que hasta el momento que Job dejó de contender y dejó de hacerle tantas preguntas al Señor y a través de su prueba, él pudo conocer realmente a Dios. Él dice, él expresa en este capítulo 5 cuando dice, de oídas te había oído. O sea, él se sienta y reflexiona, piensa y dice, bueno, es que lo que yo conocía de Dios era simplemente enseñanzas que yo medio creía entender, o yo tenía un concepto de Dios muy vago, ¿verdad? Pero él dice, mas ahora mis ojos te ven. Y te ven porque él entiende que él ve a Dios, porque él lo ve en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Él ve la mano de Dios obrando sobre Job. Él lo ve a través de sus preguntas. Él lo entiende a través de sus respuestas. Y dice que obviamente Dios le habló a través, directamente a Dios. No quiere decir que sus ojos hayan visto literalmente a Dios, sino que él vio quién era Dios en su vida. Amén. Y eso es lo que Dios espera muchas veces en la prueba, que lo veamos a él
a través del día oscuro, a través de la pérdida de un familiar, a través de la pérdida de una casa, de un apartamento, y decir, Señor, gracias, porque tú, Dios, en mi vida, por de la dificultad, de los días malos, de los días duros, de la pobreza, quizás de la situación económica difícil, de un momento de salud mal, tú, Señor, te haces presente y te puedo ver. Amén. Y no es que lo podamos ver literalmente con nuestros ojos, pero lo podemos ver en las cosas que hacen nosotros, en la paz que pone a pesar de la dificultad, en la fortaleza que pone a pesar del momento duro, en la confianza que genera estar ¿cierto?, en las manos de Dios a pesar o pese a la circunstancia que estamos viviendo. Job entendió que Dios estuvo presente en todo su momento de prueba y que aunque al principio no lo veía, pues lo pudo ver. Y él dijo, gracias Señor, de oídas te había oído. ¿Qué podríamos decir nosotros si estamos pasando por un momento de prueba? Podríamos decirle, Señor, realmente no te conozco a profundidad. No conozco lo que tú eres en mi vida. No conozco realmente las grandes cosas que haces a mi familia en cada circunstancia. Y Job nos enseña nos hace ver, nos hace reflexionar que cuando no queda nada, solo lo tenemos a Él. Amén. Que sin importar lo que muchos amigos, familiares, personas digan, Dios es el que tiene la última palabra en cuanto al por qué estamos pasando una prueba. Y es porque Él nos está perfeccionando o perfeccionando su buena obra que comenzó algún día y asimismo la va a terminar. Aquellos que pasan la prueba de la fe experimentan recompensa de Dios. Gloria al Señor. Aquellos, estas pruebas nos invitan a amar más a Dios sin importar el sufrimiento o el dolor. La prueba es difícil, pero tiene como resultado una relación más profunda con Dios. Así que si vemos la prueba de Job, podríamos concluir de manera humana, ¿cierto? Y demasiado racional en nuestro poco conocimiento de Dios. Podríamos decir que toda esta prueba que Dios le permitió a Job era con el propósito, ¿cierto?, de que Job lo conociera a él realmente, que entendiera la profundidad de Dios, que la relación que tenía con Dios debía ser más profunda. Amén. Y esta palabra nos deja ver cuán importante es nuestra reacción cuando pasamos por un momento de prueba, cuando pasamos por un momento de dificultad. Yo quiero que tú cierres tu Biblia en este momento, si tienes lápiz y cuaderno, la dejes ahí, y cierres tus ojos por un momento y vamos a decirle al Señor, Dios mío, en esta hora te doy gracias.